¿Crees que el mundo sería mejor si todos fuéramos ateos? Sin duda. No porque nos volveríamos mejores personas si fuéramos todos ateos, no lo creo. Los que son malvados con Dios y sin Dios, pero con Dios pueden serlo mucho peor. México no merece eso, ni votó por eso. Votó por el torrente de promesas populistas, de narcisismo demagógico y los vuelos retóricos fantasiosos de López, que los engañó. Vamos a oír los comentarios arbitrarios de esta semana. No puse todos, sobre todo lo de Maradona trajo un montón de comentarios, casi todos expresando un odio infinito hacia mí. Pues además se afirmó que no sé nada de fútbol y cosas por el estilo. Pero bueno, solo metí un par de ellos, pero estos son los comentarios arbitrarios de esta semana. Y empezamos con Oscar Tena, que estaba muy preocupado porque creo que siente que tiene que ser amigo de Rusia y creo que hay que explicarle por qué no. Entonces preguntó, sin abrir interrogación, a ver si aprendemos a abrir interrogaciones. Mientras se abren en español, las abrimos. Rusia ha iniciado más guerras que Estados Unidos en el siglo XXI, y varias más: Chechenia, Georgia, Donbass, Siria y Ucrania, sin contar intervenciones en Kazajstán, Libia, República Centroafricana, Sudán y Mali. En el siglo XXI, Estados Unidos hizo la guerra de Irak y la guerra de Irán. Luego tenemos a Maynor Vázquez, que dice: Diego, dado que Rosarino e INA creen en el 90% lo mismo que analiza Mauricio, te puedo apostar que no. Pero te puedo apostar todo el dinero que tengas. Aquí si vemos porcentaje por porcentaje, si creemos lo mismo, vas a ver que creemos cosas muy distintas. Y ese 90% está muy bien de parte de los tres. Estoy convencido de que de estos dos, Mauricio lo que tiene es envidia. Puta. Porque deberían los tres analizar los múltiples temas en común que tienen juntos, pero Mauricio se empeña en creer que es diferente y no lo es tanto. Postdata, los sigo a los tres por muchísimos años. Y mira, mal me ha seguido, le contesto: si crees que el marxismo-leninismo, el putinismo imperialista genocida y la socialdemocracia son la misma cosa. Desde el momento en que yo no defiendo ninguna dictadura y cada uno de ellos defiende la suya, estamos tan lejos moralmente como no tienes una idea. Ahora, lo de la envidia es una pendejada de lo más común. En vez de entender por qué uno asume una posición determinada, por ejemplo, en favor de la atacada Ucrania ante dos hijos de Putin, salen con la bobada de: ¡ay, la envidia! ¿Envidia de qué? ¿De su inmoralidad? ¿De su defensa del asesinato y la tortura? ¿De su racismo? Te digo lo que siempre he dicho: no envidio la fortuna del ladrón, el orgasmo del violador, ni el poder del usurpador. Si tu nivel moral es tan bajo como para pensar que esas personas son envidiables, el problema lo tienes tú. Yo soy muy feliz siendo un hombre decente. Y pienso seguirlo siendo, pues ya a estas alturas. Fegonmar, 6807, ¿crees que el mundo sería mejor si todos fuéramos ateos? Y le contesté, pero puedo ampliar mi respuesta: sin duda. No porque nos volveríamos mejores personas si fuéramos todos ateos, no lo creo. Los que son malvados con Dios y sin Dios, pero con Dios pueden serlo mucho peor. Es decir, si fuéramos todos ateos, nadie tendría el pretexto divino para dañar a otros. Es que Dios me dijo que te matara, es que los libros sagrados dicen que tú eres un hereje y por lo tanto mira, tenemos aquí una hoguera para que pases calentito el invierno. Es decir, al no tener el pretexto de la divinidad, se vuelve mucho más difícil hacer una cantidad de cosas malignas que las religiones promueven, que las religiones fomentan. Le quita poder a personas que dicen que hablen en nombre de Dios. Y si no tienes gente que hable en nombre de Dios, la posibilidad de algunos daños dentro de una sociedad disminuye. No digo que sea un mundo perfecto, pero sin duda no veo otra forma de las cosas. El mundo sería mejor si no existieran las religiones, si no existiera la creencia en Dios. Y llegamos a Ariel 482. Tenés un sesgo por ser mexicano, no podés hablar objetivamente. Saludos. Vale. Sí, mira, los números de Maradona son los que son porque yo soy mexicano. Si yo fuera costarricense o de Burundi o cuando menos kazajo,
Seguro que Maradona habría metido 4,000 goles y habría ganado 600 títulos. Si no lo hizo es porque yo soy mexicano. Y otro también, y perdonarán que trate de interpretarlo. Che, cuando un país no produce futbolistas de élite como el tuyo, lo único que le queda son las plantillas estadísticas para reconocerlos. En los países que sí los producen, alcanza con verlos jugar. Por algo, quienes jugaron al máximo nivel en las grandes potencias del fútbol no necesitan planillas de Excel para poner a Maradona en el podio de la historia. Le digo, ¿cuál de mis países? ¿México o España? El primero no tiene tradición futbolística por culpa del negocio televisivo. Pero aún así ha producido futbolistas de élite, no sé, como Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, Javier el Chicharito Hernández o Andrés Guardado. ¿O te refieres a mi otro país, al que le ganó Argentina en la final del Mundial de 2026, humillando a una selección que no tiró a puerta ni una sola vez, que fue anulada durante 120 minutos y acabó mostrando la clase de delincuentes que son algunos de sus miembros y cuerpo directivo? Explícame, che. Es el problema de escupir para arriba por mera pasión y ganas de sentirse alguien. Lucía Blanco, ZH6FJ, dice, difiero, México tiene el gobierno que merece. No merecemos mejor salud ni educación, es triste, pero las mayorías han hablado. Lo único que merecen son 3,000 pesos mensuales y discursos falsos. Y le digo, no. México no merece eso, ni votó por eso. Votó por el torrente de promesas populistas, de narcisismo demagógico y los vuelos retóricos fantasiosos de López, que los engañó. Nadie votó por el narco. Nadie votó porque le jodieran la vida. Ese es el clásico. Ay, los pueblos tienen el gobierno que se merecen. No es verdad. No es verdad. Seguimos. A Santiago 2025, el videoreactor The Cos, quién sabe quién sea, ha comparado a The Warning con los Jackson 5. A Paulina muchos otros la mencionan junto a Phil Collins. The Warning es una realidad, es un gigante que está empezando a despertar. Yo creo que despertó ya hace rato. Saludos desde Catepunk. Bueno, le contesto. Una cosa que no le contesté y que quiero señalar ahora. La comparan con Phil Collins porque canta y toca la batería. Creo que toca la batería mejor que Phil Collins, pero puedo equivocarme. Pero canta infinitamente mejor que Phil Collins y compone infinitamente mejor que Phil Collins, a quien le tengo cierto cariño a Phil Collins. Sobre todo ahora que está tan jodido el pobre. Vi el otro día una entrevista recientísima con él, que se sentó frente a una batería y no se atrevía a tomar las baquetas para aunque sea golpear un tono, un címbalo, ¿no? Fue muy triste. Pero bueno, eso, creo que Paulina no está con Phil Collins. Como cantante, quizás lo más cerca sería el baterista, que ahora no me acuerdo su nombre, de Eagles, que era es el cantante de Hotel California. Pero bueno, a este señor que se llama The Cos, dile que es un ignorante de grandes alcances. Primero, los Jackson 5 hacían pop y funk, no hacían rock. Segundo, nunca fueron buenos instrumentistas. De hecho, usaban músicos de sesión y los acompañaban en sus giras bandas completas como The Funk Brothers. Tercero, no escribían canciones. Las canciones se las escribía, luego Michael escribió, pero las canciones de Jackson 5 se les escribía un equipo especializado de Motown llamado The Corporation y que estaba formado por Berry Gordy, Freddie Perren, Alfonso Mizell y Dave Richards. Y esos cuatro se escribieron una enorme cantidad de éxitos de Motown, no solo de los Jackson 5, sino de un montón de artistas de Motown. Cuarto, cuando Motown controlaba creativamente al grupo en todos los sentidos como un producto, no como una banda musical. Cuarto, Motown controlaba creativamente al grupo en todos los sentidos como un producto, no como una banda musical. Motown era una fábrica de éxitos y de dinero. Quinto, los Jackson 5 fueron obligados a hacer música por un padre brutal, abusivo y golpeador que llegó a abusar sexualmente de 2 de sus hijas, según ellas mismas. Ahora, de ahí en fuera tampoco se parecen en absolutamente nada.
Juro Klaus dice, en China han acabado con la pobreza extrema, no se podrán quejar del gobierno, pero no viven en la calle, como sí pasa en las democracias liberales burguesas avanzadas. ¿Quién vive en la calle en Dinamarca? Espera. No, o en Suecia. En Suecia, ¿cuánta gente vive en la calle? Y como sabes que no vive nadie en China, porque mira, bueno, muchas democracias aspiran a ser como ellas, no lo sé. Seguimos hablando de izquierda y derecha, pero no de soberanía. Nos importa más el proceso que el resultado. No, nos importa el resultado, papá. Mira, te explico. En China dicen que han acabado con la pobreza extrema. No es que hayan acabado con la pobreza extrema, es que el gobierno dice que acabó con la pobreza extrema, pero el férreo control de la dictadura impide corroborar esa verdad que solo sale del gobierno y del Partido Comunista Chino. Si les crees ciegamente, te has entregado a la dictadura. Y me recuerdas a los que dicen que no importa que Pinochet haya asesinado a cientos y torturado a miles, si la economía de Chile iba bien. Son inmorales y son despreciables. Luego me dice reflexiones de una vegana, RM 4585. Yo he convivido con varias personas trans, yo también con un par, y casi todas viven en una realidad alterna. No les gusta identificarse como trans, lo entiendo. Supe que cuando se abre la rama trans, me imagino que en deportes, resulta que casi nadie se inscribe. Y lo entiendo. Y mi respuesta es, con el tiempo cambiarán las cosas. Primero, que la sociedad debe aceptar a la gente trans sin agredirla y la agraden con gusto los ultraderechistas. Hay que pensar que la gente trans, no el transvestismo, sino el transgenerismo con reasignación de sexo, es un fenómeno muy reciente. La primera reasignación de sexo la hace un cirujano plástico que aprendió todas sus técnicas trabajando con los soldados británicos que habían perdido el rostro en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Eso lo contamos en Cosas que Sabemos. A partir del conocimiento que obtuvo de la cirugía reconstructiva con esas caras de gente que habían quedado absolutamente desfigurados en la guerra de trincheras, realizó la primera operación de reasignación de género, reasignación de genital. Entonces es un fenómeno muy nuevo, nuestra sociedad está muy lejos de ella, pero creo yo que al normalizarse la gente trans sentirán menos vergüenza en mostrarse como lo que son porque no serán atacados. Ha pasado con la gente gay. Poco a poco, no en todos los países, pero en algunos países pueden serlo sin que nadie se meta con ellos. Después de todo, mira, los trans que ya te compiten distinguiéndose como trans no tienen mucha vergüenza, sobre todo cuando tienen primeros lugares, cuando como hombres estarían en el lugar 700. Pero eso es aparte. Creo que los seres humanos, que las sociedades en general, tienen que ser cada vez más abiertas hacia la gente trans, como se han ido abriendo hacia la gente homosexual, sobre todo a los hombres homosexuales. Con las mujeres siempre ha sido más tolerantes las sociedades. Pero sí, el tiempo cura muchas cosas. Omar Orenday Camarillo me pregunta, ¿le gustan los cuentos de Ray Bradbury? ¿Planeas hacer un fondo de un escritor? No planeo hacer un fondo de ningún escritor, pero me gustan algunos cuentos de Bradbury. No es mi escritor favorito, menos como ciencia ficción, pero su mejor obra de todo lo que yo leí, que leí un montón, es una que es más bien policíaca. Se llama La muerte es un asunto solitario. Y yo me quedé absolutamente asombrado. Bradbury dejó de escribir ciencia ficción cuando trató de convertirse en un poeta reconocido en Nueva York. Ser un poeta reconocido en Nueva York es encabronadamente difícil. Pero estuvo desarrollando su capacidad poética, su capacidad de utilizar estéticamente la palabra y la construcción verbal. Y todo eso se ve en La muerte es un asunto solitario. Yo con algunos amigos que eran de distintas disciplinas artísticas, pintores, poetas, alguno que hacía vitrales, uno hacía tapices, y nos reuníamos y pronto decía yo, abre este libro en cualquier lado y lee lo primero que encuentres. Y tú abrías el libro, La muerte es un asunto solitario, y leías la primera línea que te encontrabas y era una joyita de lenguaje. Pues estaba de lo mejor trabajada que he visto en la novela en mi vida. Es probablemente lo que más me gusta de Bradbury, sin ser fan de Bradbury. Luego me dice Jesús C. 137, últimamente he escuchado estas disputas entre ciencia y filosofía. Yo lo veo así. La ciencia es el filtro por donde debe pasar cualquier objeto de estudio para poder decir que es conocimiento. No, pero bueno. La filosofía está más ligada a la curiosidad científica de hacer preguntas totalmente fuera de la caja.
Le dije, ¿de veras crees tú que los científicos no hacen preguntas y van a la facultad de filosofía a que los filósofos les digan qué preguntas deben hacer? Siento decepcionarte. No, nunca ha pasado. De esto ya lo comentábamos, pero bueno, lo repito porque se nos meten cosas. Le dice, Bukele sí es un buen dictador. Le digo, miles de inocentes salvadoreños y estadounidenses encarcelados, muertes y tortura en sus campos de concentración. Buenísimo. Y no me digas que no se puede combatir a la delincuencia sin esas tragedias. Porque no es cierto. A Velázquez S.A. Bueno, quiero leerlo todo, ya son las 10, vamos a colgarnos muy poquito tiempo. Dice, la cantidad de deportistas trans es marginal. Sin embargo, se ha vuelto una bandera política para ganar adeptos y lamentablemente se apoya en generar odio y temor típico de las derechas. Considero que no debería ser una cuestión de legislación y de política pública. Más bien, las diferentes federaciones deportivas deberían reglamentar para su propia disciplina. Puede basarse en perfiles hormonales o en estatura y peso según las características de cada deporte. Le respondo, a ver, que sea marginal o no es irrelevante. Estamos hablando de justicia para las chicas y de que la justicia para las mujeres trans no se convierta en una injusticia para las mujeres biológicas. Se trata de que sean 10 o 20 o una. Se trata de que la justicia que tienes que hacerle a una chica trans no debe afectar a otra chica que no es trans. No porque sean o no sean trans, sino por justicia. No se debe convertir, y es lo que digo, en bandera política. No es cosa ni de odio ni de temor, no inventes. Lo que yo estoy diciendo no parte ni del odio ni del miedo a la gente trans ni a nadie. La idea de que ser mujer es una autoidentificación y no una realidad biológica es un invento del posmodernismo que fue adoptada por una cierta parte de la izquierda Feng Shui, que llamo yo. Este libro, la izquierda Feng Shui, está muy oscuro. La izquierda anticientífica, y ha acabado dándole armas a la derecha con su postura irreductible. Donde, por ejemplo, cuando se discutió la ley del CSI con Montero, con Irene Montero, como ministra del gobierno, por culpa del pacto que se hizo con los marxistas, dijo Montero, el asunto no se puede debatir, no está a debate, es una verdad porque yo lo digo. Hijo mío, yo no entiendo la verdad cómo los perfiles hormonales convierten a un hombre biológico en mujer, cómo anulan su genética, su desarrollo muscular o su estatura. Pero pregunto, ¿por qué las redes de voleibol de las mujeres son 19 centímetros más bajas que para los hombres? ¿Por qué las mujeres con alturas de canasta iguales no hacen mates como los hombres en baloncesto? Y finalmente, ¿por qué hay categorías femeninas en muchos deportes? ¿Por qué? ¿Porque hay una diferencia biológica? Pues precisamente de eso se trata. Y esto no es contra nadie. Quiero justicia y hay que buscar la justicia para todos. Y ahora, el ganador del premio Belton, pero se lo llevó, pues ustedes verán que ha estado reñido, pero se lo llevó. Roberto Arias Delgado me dice, por favor, utilizar subtítulos. No entiendo gran parte de su discurso y soy hablante nativo de castellano y tengo educación universitaria. Muy bien. Mucha educación universitaria, poca educación de la que dan las abuelas y una ignorancia sobre redes asombrosa. Aquí tienes un tutorial para activar los subtítulos en YouTube, que tu papá te lo explique. Y le dejé el enlace de ya tiene unos 5 añitos este tutorial, pero creo que todavía le sirve para activar los subtítulos en YouTube y que aprenda él a usar los subtítulos, porque no los tengo que usar yo. Ya están allí. Hay que encontrarlos. Y luego, Champ Ramírez echó un rollo enorme, con cierta lógica, de que hay una creencia probabilística. Si tiro este vaso de vidrio, creo que se va a romper. Pues es que la probabilidad existe. Y está la creencia por fe. Jesús va a volver al mundo a acabar con el mal. Que es una certeza. Y dice, lo central que dice es lo que está ahí en grande aquí. Uno cree en la ciencia, claro, pero de forma probabilística, sabiendo que incluso las teorías de Isaac Newton fueron desmentidas por Einstein. Y si en algún momento otro científico demuestra que son falsas, nadie va a tener problema con aceptarlo. Y este es un argumento típico de los filósofos.
y está mal. Explico. Mira, la mecánica de Newton no fue desmentida por Einstein. Es un error que cometen a menudo los anticiencia por ignorancia o por mala fe. La mecánica clásica es válida, no solo es válida, la seguimos usando para todo. Cuando quieres calcular la velocidad de algo, cuando quieres calcular la potencia de un choque, cuando quieres calcular todo, toda la mecánica en tu mundo es válida. Seguimos usando a Newton. Einstein demostró que la mecánica clásica es un caso especial de la relatividad. Dicho de otro modo, a velocidades mucho menores que la de la luz y en campos gravitacionales débiles, las ecuaciones de la relatividad se simplifican naturalmente en las ecuaciones de Newton. Lo que demostró Einstein es que la mecánica newtoniana no es aplicable en todos los casos. Cuando vas a velocidades cercanas a la luz o cuando tienes un campo gravitacional muy fuerte, no son aplicables. Pero en la realidad que nosotros vivimos, esta realidad de dimensión media, ni macro ni micro, sí es aplicable. Y la usamos para construir edificios, medir choques, hacer aviones, producir maquinaria. Nadie usa la relatividad. Y como decía un amigo mío que es físico, decía, no, sí, si yo podría hacer todo eso usando la relatividad, pero es una estupidez gigantesca y una pérdida de tiempo enorme porque la mecánica clásica me lo resuelve. No es cierto que una visión científica sustituya y niegue y desmienta la otra. Generalmente lo que hace es enriquecerla y ampliar el horizonte. Esta, bueno, casi era Elton, pero por lo visto no fue con mala fe. Se comentaste que eres un intelectual inorgánico, pero has simpatizado al PSOE. No. Se dice has simpatizado con el PSOE. Y no solo simpatizo con el PSOE, soy militante de base de la Agrupación Socialista de Gijón, que es parte de la Federación Socialista Asturiana, que es una de las federaciones que conforman el Partido Socialista Obrero Español. Pero si éste comete un acto de corrupción, los partidos no pueden cometer actos de corrupción, los actos de corrupción los cometen personas. Pero bueno, si éste comete un acto de corrupción o algo mal, ¿tú lo criticarías? Tengo esa duda y lo pregunto desde una manera respetuosa. Saludos desde México. Digo, mira, si vieras mis vídeos en vez de dedicarte a hablar en el vacío, verías que siempre he condenado, igual que todo el partido, que tiene un marco ético que fue votado por los militantes, he condenado a todos los corruptos que se han descubierto en el partido. Más, el marco ético exige que sean expulsados o se les suspenda cautelarmente de militancia hasta que el tribunal determine si son culpables o inocentes. Si son inocentes vuelven al partido, si son culpables se les expulsa. Pero el partido no les paga ni abogados ni nada. Esa es la diferencia entre un partido de los militantes y un club de exaltación de un mesías. Yo personalmente nunca he encubierto delincuentes, así como no defiendo dictaduras. Y ha habido casos de corrupción en el Partido Socialista Obrero Español y yo, y afortunadamente la mayoría de mis compañeros, los condenamos. Y esto, mira, quiero leerlo todo porque creo que es relevante, aunque es largo. Pido su consideración. Hay 199 personas, 186 me gusta, solo quedan 13 que faltan, no 10, porque a 3 no les gustó. Quedan 10 por decir si les gusta o no les gusta lo que hacemos aquí. Pero les pido su paciencia para esto. Le mando un saludo, dice Gonzalo Pineda. Me gustaría que me aconsejara sobre algo que volvió a pasarme hace menos de una semana. Primero, aclaro que soy ateo desde que tengo 15 años y se me ha hecho difícil con mi familia cuando sale el tema a colación. Pero mi abuela, una católica casi de manual, siempre que puede aprovecha para decirme que me verá en el infierno al morir, y otra vez intentó tirar mi colección de libros diciendo voy a tirar todos tus libros feos y mejor compra libros de religión. Impedí que se metiera con mis cosas, pero siempre que ve mi librero siente un asco a mis decenas de libros, casi una fobia a ellos, a sabiendas que ella nunca ha leído la Biblia ni la leerá jamás, pero sí cree todo lo que le dice el padre de la iglesia para lograr adoctrinarme otra vez. ¿Qué puedo decirle para que ya no critique mi ateísmo y el de mis hermanas, diciendo que mi madre, su hija, no fue buena madre por alejarnos de Dios cuando fue decisión nuestra y solo nuestra? Perdón por lo largo del comentario, pero donde vivo actualmente, yo y mis hermanas somos los únicos deslindados de toda superstición por lo que hemos visto. Probablemente hay otros que saben callar y simular. Creo que es un caso doloroso, además,
Porque claro, la abuela está culpando a la madre de que los nietos, 3, sean ateos. Pero le digo, mira, mi idea, y no sé si tengo razón, es que en lugar de confrontarla, deberías recordarle que su Dios es misericordioso y su Dios entiende que el ser humano es imperfecto y aún así lo ama. Y eso debería hacerlo también ella si quiere ser una buena cristiana. Tal vez por ahí, no lo sé.